Apreciados amigos, al comienzo mismo de nuestro estudio, me complazco en hacerles llegar un saludo cálido y hermanable, incluyendo en el mismo una de las tantas hermosas promesas contenidas en la palabra de Dios. ¿Dónde? En San Mateo 11:28. Una sentida invitación de Jesús que nada ha perdido su actualidad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fatigados, cansados y desanimados como a veces nos sentimos, Cristo nos ofrece descanso. Un descanso que no depende de las circunstancias, sino que nos coloca por encima de ellas, en la misma atmósfera del cielo. Volviendo ahora a nuestro estudio del libro del profeta Daniel, de las 15 características que identifican al poder representado por el cuerno pequeño, hemos considerado hasta ahora 14 de ellas. Por lo tanto, hay una que he omitido. ¿Por qué la omití? ¿Será porque no es tan importante? No, sino que precisamente por ser tan importante, la he postergado para poder dedicarle un poco más de tiempo. ¿Cuál es esa característica y dónde está registrada en el capítulo 7? La encontramos expresada en el verso 25, en palabras del ángel Gabriel. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esta es la importantísima característica que pasé por alto en nuestro último estudio, la número 14 de la lista. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. El cuerno pequeño habría de ser un poder ilegal. Ilegal en dos sentidos, como lo anticipa el verso 25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Primero, pensará en cambiar los tiempos. Y segundo, pensará en cambiar la ley. La forma verbal pensará es mucho más enfática en el arameo, idioma en el que se escribió el capítulo 7. Así el vocablo arameo sebar se traduce mucho mejor como se propondrá, hará todo lo posible, se esforzará al máximo por. Traducciones todas que apuntan a un esfuerzo deliberado, premeditado y constante por cambiar los tiempos y cambiar la ley. En otras palabras, el cuerno pequeño no solo habría de dirigir su accionar contra Dios, intentando atrevidamente arrebatarle atributos y prerrogativas que solo corresponden a la divinidad, no solo habría de perseguir tenazmente a los verdaderos hijos de Dios, sino que en forma premeditada, deliberada y persistente, trataría de tomar en sus manos el control de los tiempos, es decir, el control de la historia. Y con el mismo empeño también se esforzaría por introducir alteraciones blasfemas en la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios, expresada en los 10 mandamientos del Decálogo. Porque las leyes de los hombres, ustedes bien lo saben, cambian constantemente. Esta controversia no es nueva, sino que comenzó hace milenios. Y en la misma morada de Dios, cuando uno de los ángeles, Lucifer, el más exaltado y poderoso de todos ellos, codició no el carácter de Dios, sino su poder. 3 profetas, Isaías y Ezequiel en el Antiguo Testamento y Juan en el Nuevo, por revelación divina, escribieron acerca de lo que podríamos llamar la prehistoria de la rebelión. El primero de ellos, Isaías, en el capítulo 14 de su profecía, describió de esta manera la gestación de la rebelión en la mente de Lucero o Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Un par de siglos más tarde, otros detalles del proceso le fueron revelados al profeta Ezequiel, quien escribió en su libro: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Varios versículos de Ezequiel 28. Agotados infructuosamente todos los recursos del amor y de la gracia divinos, se produjo la expulsión del gran rebelde y de todos sus acólitos angélicos de la morada de Dios. San Juan describe así ese último episodio de la prehistoria del conflicto. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, versos 7 al 9. Del comienzo de la historia de la rebelión, es decir, de la erradicación del conflicto sobre nuestra tierra, el capítulo 3 del Génesis nos ofrece la descripción. ¿Por qué en este planeta y no en algún otro de los millones de planetas habitados en el vasto universo de Dios? Porque mientras Satanás fue exitosamente resistido en los otros planetas, su astuta estrategia le permitió posesionarse del nuestro y transformarlo en su base de operaciones contra Dios y contra sus planes de amor para la recuperación de esta isla rebelde. Tal vez, luego de lo leído anteriormente, alguno podría estar diciéndose a sí mismo algo así como: estas ideas son totalmente precientíficas, por no decir anticientíficas. Hace más de un siglo que la ciencia las ha descartado por completo. Acepto. ¿Pero a qué ciencia se está refiriendo? Si a los puramente imaginativos postulados de la evolución, permítame recordarle que la evolución descansa sobre 7 pilares, que supuestamente demostrarían paso a paso la evolución desde el origen de la vida hasta todos los metazoarios actuales, incluyendo al hombre. ¿Pero existen realmente esos pilares? Como ninguno de ellos es pasible de comprobación empírica, existen tan solo en la imaginación de quienes los aceptan sin evidencia alguna, o con tenues evidencias circunstanciales que pueden interpretarse en más de un sentido. En síntesis, la teoría de la evolución sigue siendo teoría, no solo precientífica, sino peor aún, anticientífica. Como no puede explicar el origen del mal, ni el contexto del conflicto entre el bien y el mal, ni tampoco anticipar cómo habrá de concluir el conflicto, nos priva de toda esperanza, dejándonos a merced de conceptos tan desanimadores como lo son la lucha por la existencia, la ley de la selva y la supervivencia de los más aptos. Después de este paréntesis, cuyo propósito ha sido destacar que lo que Dios nos dice en su palabra es más confiable que los acertos de la pseudociencia evolucionista, retornemos a nuestro tema, a la 14ª característica del poder referido bajo el símbolo del cuerno pequeño, el cuerno pequeño romano, el que según Daniel 7:25 no cejaría en su intento de cambiar los tiempos y la ley. De acuerdo a lo ya visto, desde que la rebelión satánica encontró una base de operaciones en este planeta, estamos inmersos en un conflicto. Dios conduciendo bondadosa y pacientemente la historia, anunciando a través de los profetas el derrotero de amor que le ha trazado, y Satanás esforzándose al máximo por controlarla, a fin de impedir el cumplimiento de los planes de Dios para la salvación del planeta y su carga humana. El avance victorioso de Satanás durante los primeros 17 siglos de la rebelión terminó con su abrupta derrota en el diluvio universal. Lejos de desanimarse en su intento de cambiar los tiempos, alterando la historia y obstaculizando los planes de Dios, encontró un aliado en el hábil y poderoso caudillo llamado Nimrod, el primer poderoso de la tierra, de cuyas andanzas como fundador de ciudades e impetuoso cazador se da cuenta en Génesis capítulo 10, los versículos 8 al 11. Una de las 8 ciudades que fundó fue Babel, y en ella se levantó la torre de la rebelión, la torre de Babel, cuyo proyecto fue desbaratado por intervención de Dios. En esas mismas tierras,
de la Mesopotamia asiática. Durante los siguientes 18 siglos, Satanás continuó con sus experimentos encaminados a encontrar una organización o sistema político-religioso que le permitiera cambiar a su favor el curso de la historia, y así logró crear a Asiria, poderoso imperio que brilló entre los siglos X y VII a.C. Según un historiador, los asirios fueron uno de los pueblos más crueles de la historia. No se conformaban con arrasar las ciudades que conquistaban y esclavizar a sus habitantes, sino que además los mutilaban y deformaban salvajemente, amputándoles orejas, narices o labios, además de realizar la práctica de las deportaciones en masa. Otro historiador se refiere a la afición de los asirios por despellejar a sus cautivos, vivos aún. Esto es quitarles la piel, como se hace con los animales muertos, y también a emparedarlos, o sea, encerrarlos en el escaso espacio de un doble muro para dejarlos morir lentamente por asfixia. ¿Los iba a dejar Dios sin advertencias? Por supuesto que no. Ya se trate de naciones o de individuos, Dios siempre advierte. Y en el caso de los asirios, Dios les envió dos mensajes. Uno de severa advertencia por medio de Jonás y el otro por medio de Nahum, el mensaje de su condenación final y la ejecución de la sentencia consecuente. El mensaje de advertencia proclamado por Jonás fue aceptado. Y en la ciudad de Nínive, capital de Asiria, el rey mismo, Adad-Nirari III, lideró a la nación en un arrepentimiento colectivo que Dios aceptó como genuino, y tanto la capital como la nación, todas fueron preservadas. Pasaron los años y la impresión provocada por el mensaje de Jonás se fue desvaneciendo, al punto de que Asiria volvió a sus prácticas crueles y sanguinarias. Los grandes reyes del siglo VII a.C. superaron a los anteriores, tanto en conquistas, construcciones y crueldad. Y ahora solo cabía pronunciar sentencia, y en el último tercio del siglo VII a.C., la tarea le fue encomendada al profeta Nahum. Su lenguaje fue enérgico y amenazador, carente de toda esperanza. Asiria iba a ser completamente destruida para no volver a levantarse nunca más. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. No hay medicina para tu quebranto. Tu herida es incurable. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Son todas expresiones de los primeros 3 capítulos de la profecía de Nahum. Como ya lo vimos, los ejecutores de tan terrible sentencia fueron las fuerzas combinadas de caldeos y medos, comandadas respectivamente por Nabopolassar y Siajares I. Después de 2 años de asedio, y tal como lo había anunciado a través de Nahum, Dios intervino. Mediante una inundación excepcional del río Gomer, debilitó sus colosales muros, y Nínive cayó en poder de los invasores en el año 612 a.C. La ciudad fue totalmente arrasada, y Asiria desapareció, a tal punto que recién a mediados del siglo XIX, gracias a la pala de los arqueólogos, volvió a saberse algo de ella. El centro de la historia se desplazó entonces a la nación de los caldeos, transformada 7 años más tarde por obra de Nabopolassar, el padre, y Nabucodonosor II, el hijo, en un nuevo orden mundial, el primero de 4 imperios universales. ¿Estaba entre los planes de Nabucodonosor transformarse realmente en el árbitro de la historia? Definidamente. Cuando Dios le dio el sueño, ya lo era. El cetro del mundo estaba en sus manos. Y en cuanto a un Dios como el de los hebreos, que había sido incapaz de defender a su pueblo, no creía que fuera como para tenerlo en cuenta. Todo estaba de parte del rey. Tenía suficiente poder como para controlar el mundo y la historia. Satanás triunfaba a través de su campeón. Fue entonces, en esa noche del año 602, cuando Dios se acercó a Nabucodonosor y lo hizo mediante un sueño de un futuro histórico, es decir, la historia de un futuro todavía por realizar. Vayamos por un momento a Daniel capítulo 2, versículo 21.
Este verso contiene parte de la alabanza que Daniel elevó a Dios después de que éste le revelara tanto el contenido como la interpretación del sueño que le había dado al rey. Comenzando con el verso 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Observemos con cuánto cuidado el profeta destacó reiteradamente el hecho de que la historia está bajo el control de Dios. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Otras versiones hablan de épocas o de circunstancias, significando todas ellas que Dios está en control de los eventos históricos. Quita reyes y pone reyes. La verdad es que el momento no podría haber sido más propicio para destacarlo. En el sueño que se le había dado a Nabucodonosor II, Dios le anticipó cómo el poder de controlar el planeta o grandes porciones del mismo, o el reino, en las palabras de Daniel 7, habría de ir originando varios imperios, 4 para ser exactos. Lo que Nabucodonosor y todos los funcionarios públicos debían y deben comprender es que el poder, los tiempos y las edades y la sucesión de los gobernantes están en realidad en las manos del Altísimo, de Dios. Esa misma verdad debía ser fundamento de un poderoso consuelo para los hijos de Dios, perseguidos como lo habrían de ser por los poderes terrenales. Podían tener la plena seguridad de, aunque las circunstancias pudieran parecer indicar lo contrario, el control de los eventos, la conducción de la historia, continúan en las manos de Dios. Nabucodonosor lo aceptó en su momento, como lo revela el verso 47 del mismo capítulo 2. Emocionado ante lo que se le había revelado, el rey exclamó: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Reconoció pública y plenamente y con notable humildad que en última instancia el poder no está en manos de los gobernantes, sino en las del Señor de los reyes. La Biblia hace muy claro que es Dios quien permite que las naciones asciendan al escenario de la historia, sin que esto signifique que Dios apruebe todo lo que sus gobernantes pudieran hacer o intentaran hacer. La palabra de Dios también enseña en forma muy enfática que el Señor lleva la contabilidad de las decisiones y las acciones en el ejercicio del poder. Y cuando las cifras sobrepasan ciertos límites establecidos por la tolerancia divina, cuando ya no hay más posibilidad de lograr la colaboración de ese poder gobernante o nación, Dios lo pone a un lado y otro poder sube entonces al escenario. Nabucodonosor aceptó esa verdad y pareció hacerlo sinceramente. Pero el paso de los años y el orgullo alentado por sus incesantes victorias hicieron su efecto, y en todo lo relacionado con la construcción de la estatua y su inauguración, tal como lo narra el capítulo 3 del libro, resultó evidente que el rey estaba planeando arrebatar el control de la historia de las manos de Dios. Mediante la inauguración de aquella estatua, había decidido declarar ante los pueblos que él, el rey, estaba en condiciones de alterar los planes de Dios con relación a la historia, y esa estatua habría de proporcionar la evidencia de que su imperio, el babilónico, habría de ser eterno e indestructible. Con ese plan, el rey había cruzado un límite que ya no se podía tolerar, y Dios intervino, frustrando la inauguración de la estatua. Años más tarde, 55 para ser exactos, en la noche del 12 de octubre del año 539 a.C., Belsasar, totalmente olvidado de lo ocurrido a su abuelo, intentó un desafío similar. En circunstancias en que las aguerridas tropas de lo que habría de ser el segundo imperio universal, me refiero a Medo-Persia, rodeaban a Babilonia, el rey ofreció un magnífico, aunque totalmente inoportuno, banquete a todos sus oficiales, 1 millar de ellos. ¿En qué momento del mismo lanzaría su desafío? Mientras su mente se mantuvo lúcida, no se animó a hacerlo, pero cuando el alcohol barrió sus inhibiciones, su prudencia desapareció, y entonces, borracho por el vino de Babilonia como lo estaba, incapaz siquiera de mantenerse en pie, Belsasar se atrevió a intentar lo insensato e imposible,
asir en sus manos temblorosas el timón de la historia. En la osadía de su embriaguez, llegó al punto de atreverse a llenar los vasos sagrados que habían pertenecido al templo de Dios en Jerusalén con el contaminante vino de Babilonia. Y en el mismo momento en que lo hacía, su repugnante profanidad cruzó el límite. Cuando sus manos parecían a punto de alcanzar el timón de la historia, su tiempo de gracia y oportunidad terminó abrupta e inexorablemente. Dios intervino entonces comunicándole la inapelable sentencia divina. En la infalible contabilidad del cielo se lo había declarado en bancarrota total. Había sido pesado en la balanza divina y el fiel de la misma había indicado una deficiencia irreparable. La solidez de su reino había cedido lugar a un desplome total y Dios había abierto de par en par las puertas al establecimiento de un nuevo imperio, el Medo-Persa. Y la crónica de esa ocasión concluye con dos frases lapidarias. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Daniel 5, versos 30 y 31. Ese espíritu de Babilonia no se extinguió con la destrucción de la gran capital del Éufrates, sino que revivió y se reencarnó en los tres imperios siguientes y muy especialmente en el cuarto. Fue el permanente objetivo de los césares romanos construir un imperio que fuera invicto y eterno. A pesar de tantos y reiterados fracasos, cada uno de los cuales se constituyó en otra prueba de la gran verdad de que es solo Dios quien muda los tiempos y las edades y que solamente es Él quien quita reyes y pone reyes, los seres humanos siguen soñando con la creación de un imperio universal ideal, de gestación y arquitectura humanos. ¿Quién alienta este ideal? El mismo ser supranormal que siempre ha luchado denodadamente por arrebatar el control de la historia de este planeta de las manos de Dios. ¿A quién me estoy refiriendo? Al gran adversario de toda paz y de toda esperanza, al diablo. Según el verso 25, el cuerno pequeño habría de estar impregnado del mismo espíritu de Babilonia. Deliberada y premeditadamente trataría de lograr el control de los tiempos, de los eventos, esto es de la historia. Esto mismo revela el espíritu que habría de animar todo su accionar, lograr el control de naciones y reinos de cuerpos y almas y llegar a ser el único árbitro del escenario mundial. Tal vez conviene recordar en este punto algunos de los axiomas o principios rectores elaborados por el Papa Gregorio VII, que lo fue del año 1073 a 1085. Y los leo de una obra del jesuita Malachi Martin, publicada en 1983. El Papa es Señor absoluto de la Iglesia, estando por encima de los fieles, los clérigos y los obispos, también lo es de las iglesias locales, regionales y nacionales, y está encima de los concilios. El Papa es Señor supremo del mundo, todos le deben sometimiento, incluidos los príncipes, los reyes y el propio emperador. La Iglesia romana no erró nunca ni errará jamás. Únicamente el Papa tiene derecho de usar las insignias imperiales. Solamente el Papa puede ofrecer su pie para ser besado por los príncipes. Solamente el Papa tiene el derecho de deponer emperadores y reyes. El Papa no puede ser juzgado por nadie. El Papa puede liberar a los súbditos de la obediencia a gobernantes injustos. Su nombre, Papa, es supremo en el mundo. Sí, el cuerno pequeño no solo habría de erguirse por encima del poder secular, sino que el libro de Daniel lo describe como un poder antidios, anticristo. El espíritu de Babilonia y el de Cristo, no hay forma de reconciliarlos, de armonizarlos. Babilonia, esto es Satanás, se esfuerza constantemente por eliminar a Dios de la historia, arrebatarle el control de los acontecimientos. El cuerno pequeño, de quien Gabriel explicó que pensará en cambiar los tiempos, pretendería erguirse en árbitro de la historia, evidenciando por medio de esa actitud persistente la inspiración que habría de motivarlo y animarlo. Comprueba la historia que esta característica también encontró cumplimiento en el poder que reemplazó al Imperio Romano reiteradamente, amigos, reiteradamente. Cristo, en cambio, ha dirigido su accionar a lograr que todo vuelva a someterse a su legítimo soberano, a Dios. Mis amigos, tal como lo había anticipado el profeta Daniel, no tan solo una, sino nada menos que 15 pistas convergen en la identificación del mismo poder.
La que hemos estudiado hoy, referida a su constante intento de alterar los planes de Dios, de tomar el control de la historia en sus manos y de cambiar incluso la ley de Dios, también encontró su cumplimiento en la historia. Todo esto, lo reconozco, puede resultar doloroso, pero es innegable, a menos que se pretenda ignorar o reescribir la historia. Cuando Dios, en su gran bondad, nos advirtió a través de sus profetas acerca de la aparición de un poder tal, por algo lo hizo. Él anhela que sus hijos puedan discernir el error bajo cualquiera de sus múltiples disfraces, a fin de que nada ni nadie les impida la preparación necesaria para llegar a ser ciudadanos de su reino. Serio, estimados amigos, muy serio y solemne. ¿Qué hacer con un tema como el que acabamos de estudiar? Lo único que me queda por hacer es animarlos a estudiar la palabra de Dios por ustedes mismos y hacerlo con la disposición sencilla y humilde de un niño, porque solamente de quienes así lo hacen será el reino de los cielos, como lo declaró el Señor Jesús. Todavía nos queda un aspecto por cubrir de esa característica, la número 14, porque Gabriel había anticipado que no solamente trataría de cambiar los tiempos, sino que también habría de intentar cambiar la ley de Dios. Y esto es lo que vamos a ver en nuestro próximo tema. Y ahora, como lo hacemos habitualmente en estos estudios, y antes de separarnos, despidámonos afectuosamente, conversando un momento juntos con Dios, mediante una plegaria. Nuestro Padre y nuestro Dios que moras en los cielos, cuánto te agradecemos que haya quedado registrado en tu palabra este incidente que hemos considerado juntos hoy. Ayúdanos a comprender lo que tú tratas que nosotros entendamos, a fin de no solamente familiarizarnos con el transcurso de la historia, sino también estar advertidos acerca de las pretensiones del poder, acerca del cual acabamos de estudiar, que trataría no solamente de quitarte la conducción de la historia, sino también de alterar tu ley de amor, tu extraordinaria ley de amor. Padre, bendícenos. Acuérdate de cada uno de mis apreciados televidentes. Tú sabes las circunstancias que están viviendo en este mismo momento, cuáles son las preocupaciones y los planes que los animan. Quiero rogarte que te acerques a ellos mediante tu Espíritu, que los ayudes en el estudio de tu palabra y que los lleves a la comprensión de estos maravillosos planes de amor que están contenidos en ella, especialmente en las profecías del libro de Daniel. Gracias, querido Padre. Te lo agradecemos de todo corazón, porque sabemos que nos amas y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.